La Europa en la que creías, esa que se sentía superior, podría ser una farsa, porque en una noche a 60 grados Celsius nos dio la espalda como si nunca nos hubiera conocido. Sobre Siberia, el avión temblaba como un animal herido, y entonces llegó el sonido que nadie quiere oír. Los motores se apagaron, uno por uno, hasta que solo quedó un silencio aterrador. Solveig, la jefa de cabina noruega, estaba en medio del pasillo. Vio a niños llorando abrazados a sus madres, a ancianos con los labios morados, el indicador de combustible cayendo como una cuenta regresiva, y los aeropuertos de todo el mundo respondieron con una sola palabra: rechazado. Ella se había reído de América Latina. Había despreciado a México, pensando que solo era fiestas, siestas y turismo. Pero en el instante en que todo parecía perdido, un mensaje breve desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a AIFA, en la Ciudad de México, la golpeó con una fuerza inesperada. Los recibiremos, no los abandonaremos. Y el milagro no comenzó en la pista de aterrizaje. Comenzó en esa tierra lejana que hizo que un corazón helado volviera a sentirse humano. Tras las palabras, los recibiremos, no los abandonaremos, el silencio en la cabina no se convirtió en esperanza al instante. Fue el tipo de silencio de un avión entero conteniendo la respiración, esperando que el mundo demostrara si esas palabras eran una promesa real o solo un consuelo vacío. Solveig, la jefa de cabina noruega, se mantuvo erguida como un pilar, aunque por dentro se sentía como un glaciar resquebrajándose. Llevaba 12 años volando rutas largas, un trabajo que llamaba rutina, hasta el punto de creer que la estabilidad era un derecho que merecía. Había sido entrenada para creer en el sistema nórdico, la precisión, la calma, la rigidez y la palabra estándar, que era como una armadura de acero alrededor de su corazón. En emergencias, nunca gritaba, nunca entraba en pánico. En su mundo, el pánico era debilidad. Pero esa noche, sobre una Siberia tan oscura como un abismo, esa armadura comenzó a agrietarse. Desde el primer minuto en que el clima cambió de forma antinatural, supo que algo andaba mal. No era solo frío. Era un frío que calaba hasta los huesos, como si el cielo estuviera castigando a los humanos por creer que lo controlaban todo. El anuncio tenso desde la cabina de pilotos informó sobre una formación de hielo excepcional en las alas y los motores. El sistema antihielo trabajaba a máxima potencia, pero era como luchar contra una fuerza de la naturaleza. Caminó por los pasillos. Vio las manos de un niño pequeño, tan frías que estaban pálidas. Vio a una mujer abrazar a su hijo con tanta fuerza, como si temiera que el frío se lo arrebatara si lo soltaba. Repartió mantas con un ritmo metódico, forzando su voz para que sonara estable, aunque las yemas de sus dedos se movían con lentitud y su aliento se convertía en vaho. Siempre se había enorgullecido de que las tripulaciones noruegas conquistaban el frío. Pero este frío no había venido para ser conquistado. Había venido para hacerlos rendirse. La primera sacudida fue como si un animal gigante se estremeciera. Luego, un golpe sordo que silenció a todo el avión, justo antes de que el primer motor se apagara. Algunas luces parpadearon como un corazón con arritmia. Los pasajeros comenzaron a mirarse unos a otros, sus ojos preguntando: ¿esto es real? Solveig cruzó la mirada con una azafata más joven, que siempre dependía de ella, y vio el miedo en sus ojos, demasiado claro. Quería decir todo está bien, pero en su cabeza solo oía el tic-tac de la cuenta regresiva. Fue a la parte trasera. Vio a un anciano frotándose las manos hasta enrojecerlas para que la sangre circulara. Vio a un adolescente intentando parecer fuerte, pero con los labios temblando. Vio a un ejecutivo con traje, que siempre había parecido tan seguro de sí mismo, ahora encogido como un papel al enfrentarse a la verdad de que la vida nunca está bajo control. Solveig presionó el intercomunicador, contactando a la cabina con la voz más profesional que pudo fingir. La situación de los pasajeros. Algunos comienzan a mostrar temblores severos por hipotermia. La respuesta del piloto fue corta y pesada como el acero. «¿Nos están negando el aterrizaje?» Pensó que había oído mal. ¿Cómo podía un aeropuerto negarse? En el norte de Europa le habían enseñado: nuestra infraestructura nunca abandona a nadie. Pero entonces, los nombres de las ciudades, símbolos de la civilización, cayeron como fichas de dominó. Oslo, cerrado. Estocolmo, no preparado. Helsinki, sistema de deshielo de la pista congelado. Siempre había creído que la tecnología era una forma tangible de misericordia, pero esa noche,
La tecnología se convirtió en una excusa gélida. Se giró para mirar a las 300 vidas a bordo y sintió como si llevara el peso de un océano sobre sus hombros, porque ser jefa de cabina no era solo repartir agua y mantas, era ser responsable de la esperanza de todo un avión. Intentó mantener el orden, enseñándoles a respirar lentamente, a beber el poco agua tibia que quedaba, a colocar a los niños en el centro de los adultos para conservar el calor. Hizo todo según el manual, pero el manual nunca mencionaba cómo te sientes cuando empiezas a dudar de que el sistema en el que has confiado toda tu vida podría no salvarte. Y fue ahí, en ese punto, donde el orgullo en su corazón comenzó a encogerse. No porque nadie la insultara, sino porque la naturaleza le estaba enseñando una lección sin palabras. Recordó la frase «ten calma» que había oído de los latinos, y se había reído en secreto, pensando que era solo un consuelo vacío. Pero ahora necesitaba esa calma más que toda la inteligencia que había aprendido. Si ella se rompía, los pasajeros se derrumbarían. El segundo motor se apagó, y la realidad la golpeó aún más fuerte. Los sollozos comenzaron a oírse en oleadas. Solveig, en medio del pasillo, miró hacia adelante y hacia atrás. En su cabeza, una pregunta que nunca se había hecho en su carrera. Si nadie nos recibe, ¿cuál es nuestro lugar en este mundo? Tragó saliva. El frío bajó por su garganta como una piedra, y en ese instante comenzó a entender que la lección de esa noche no era sobre quién era mejor. Se trataba de una pregunta más dolorosa. Al borde de la muerte, ¿quién te tenderá una mano de verdad? No con palabras, sino asumiendo la carga de un extraño como si fuera propia. Y cuando la voz desde la cabina anunció que el combustible duraría muy poco, Solveig supo que cada segundo a partir de ahora no sería tiempo en un avión. Sería caminar por la delgada línea entre la dignidad en la que había creído y la realidad que la obligaba a elegir. Aceptar la ayuda de aquellos a quienes había despreciado, o aferrarse a su orgullo y hundirse con él. El nombre Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, fue mencionado en la cabina como una palabra improbable. Solveig se tensó, no porque fuera gracioso, sino porque su cerebro se negaba a aceptar lo que su corazón quería creer. El piloto fue claro. Quedaba menos de media hora de combustible, y el único aeropuerto en el mundo que había respondido era el de México. Esa frase hizo que la sangre en sus venas se sintiera más fría que el aire exterior. Había usado el término América Latina como una definición de retraso, caos y falta de sistema. Pero esa noche, América Latina era la única puerta que permanecía abierta. Tomó el intercomunicador. Su voz intentaba ser firme, pero el final de la frase tembló. ¿Estás seguro de que no hay otra opción? La respuesta del piloto fue tan contundente como un martillo. No hay ninguna. Como si el mundo quisiera recalcar la lección, una alerta apareció en el monitor. Un mensaje en inglés y español apareció de forma intermitente. Aquí, el Centro de Control de Tráfico Aéreo de México. No los abandonaremos. Envíen datos de ruta ahora. Solo las palabras «no los abandonaremos» hicieron que Solveig sintiera como si alguien le pusiera una mano en el hombro desde atrás. Durante las últimas 2 horas, solo había recibido rechazos fríos y excusas elegantes. Pero esta frase de México sonaba como una promesa que implicaba una responsabilidad real. Quería creer, pero el orgullo en su interior todavía gritaba: «No caigas en la trampa de las palabras». Sin embargo, cuando el capitán abrió el archivo de datos, todos en la cabina se quedaron en silencio, como si estuvieran hechizados. En la pantalla apareció un modelo 3D de su avión, con un detalle tan nítido que parecía tangible. Y lo que le puso la piel de gallina a Solveig fue que la superficie de las alas y la sección de los motores estaban resaltadas con colores según el nivel de riesgo. La acumulación de hielo no era una suposición. Se estaba leyendo en tiempo real, como si otro par de ojos los estuviera escaneando desde el suelo. El copiloto susurró, como si temiera que su propia voz rompiera los datos. ¿Cómo lo saben? Ni siquiera nosotros estamos seguros de dónde se acumula más hielo. El capitán no respondió de inmediato. Él también parecía haber sido sacado de su antiguo mundo. Solveig observó los números que fluían de manera metódica. Ángulo de viraje, velocidad, altitud. Todo era tan preciso que parecía como si alguien estuviera escribiendo el destino de todo el avión con una sola pluma. Ángulo 173.3 grados. Velocidad 412 km por hora. Ajustar altitud en intervalos. No era solo una ruta de aterrizaje,
Era un plan de rescate, diseñado para usar la fricción del aire para generar calor y derretir el hielo. Solveig tragó saliva. Había oído hablar de esta teoría en clase, pero nadie se atrevía a ponerla en práctica en una situación real. Y ciertamente, nadie podía calcularla con tanta precisión en cuestión de minutos. La voz del Centro de Control mexicano llegó a través de los altavoces, serena, sin alardes ni pánico. Nuestro sistema de inteligencia artificial, Coatlique, ha analizado múltiples variables atmosféricas y métricas de formación de hielo. Margen de error, 0,03%. Ese número fue como una bofetada suave pero profunda para Solveig. El estándar del que tanto se había jactado, el más preciso, nunca se atrevería a reclamar una cifra tan baja. El capitán tomó una decisión instantánea. Sigan la ruta que envió México. Solveig se aferró a un respaldo. No sabía a quién le estaba rezando, pero sabía que, esta vez, 300 vidas dependían de la precisión de la gente que una vez había despreciado. El avión comenzó a ajustar su rumbo siguiendo los números. El ángulo de viraje encajó perfectamente, como guiado por una mano invisible. La velocidad se mantuvo inquietantemente estable, y entonces sucedió lo increíble. El hielo, que se había adherido como una armadura, comenzó a desprenderse en láminas, dispersándose en el viento, como si alguien estuviera limpiando las alas con un paño invisible. El capitán informó. La temperatura de la superficie del ala subía lentamente, de -50 a 54 grados. Solo 4 grados, pero para alguien que huía de la muerte, era como ver la primera luz del amanecer. El rugido de los motores, que había sido irregular, comenzó a estabilizarse, como un corazón volviendo a su ritmo. Solveig sintió que el sistema no solo ayudaba por su brillantez, sino por su intención. La intención de no dejar a extraños abandonados en medio del cielo. Cada vez que el viento cambiaba, el control de México enviaba pequeños ajustes en tiempo real, como si alguien los estuviera guiando de la mano por un puente estrecho, sin soltarlos ni por una fracción de segundo. Cuando descendieron y la tierra se hizo visible, las luces de la pista del AIFA aparecieron a lo lejos, y lo que asombró a todos fue que la pista estaba impecable. Sin hielo, sin caos, solo una calma que decía, estábamos preparados. El capitán solicitó permiso para aterrizar. La respuesta fue corta pero llena de peso. Permiso concedido, que tengan un aterrizaje seguro. Y como si el mundo quisiera curar las heridas en los corazones de todo el avión, las ruedas tocaron el suelo con una suavidad inesperada. El sonido de los neumáticos en la pista no fue un impacto. Fue el sonido de volver a casa. Los pasajeros aplaudieron, aunque sus manos aún temblaban. Solveig sintió que las lágrimas brotaban sin permiso. No lloraba porque había sobrevivido. Lloraba porque acababa de descubrir que la civilización no se mide por quién tiene los edificios más altos, sino por quién asume la responsabilidad por la vida de los demás. Y antes de salir de la cabina, miró la pantalla, que todavía mostraba el mismo mensaje. No los abandonaremos. Esta vez, ya no lo dudaba. Empezó a dudar de sí misma, preguntándose por qué alguna vez pensó que la calidez del mundo debía tener acento europeo. La puerta del avión se abrió, y con ella, un suspiro colectivo que pareció liberar al avión de una jaula de hielo. El aire exterior no era caliente, pero era lo suficientemente cálido como para sentir vida. Para personas que acababan de pasar una noche con el frío calado hasta los huesos, era el paraíso. Solveig bajó las escaleras con cuidado, viendo las luces del AIFA reflejadas en el asfalto húmedo. Pero lo que la detuvo no fueron las luces, fue el ritmo de la gente. El personal mexicano no corría frenéticamente, no gritaba, no ponía cara de estrés como en los aeropuertos a los que estaba acostumbrada. Estaban parados en puntos estratégicos, con miradas dispuestas a ayudar pero sin presionar, con frases cortas que se sentían como una manta. Por aquí, por favor. Con calma, con calma. Solveig quería responder que la calma no solo dependía del clima, sino del miedo que se había apoderado de 300 almas. Sin embargo, esa tranquilidad mexicana parecía tener una gravedad propia, que poco a poco atraía el caos hacia el suelo. Los pasajeros caminaban en fila sin necesidad de órdenes a gritos. Los niños que habían llorado toda la noche se callaron, como si sintieran que esta tierra de verdad los había acogido. Solveig se apresuró a liderar el grupo. Su mente estaba fija en una cosa, el proceso de inmigración. En Europa, sabía que tomaría horas, y el tiempo era el peor enemigo de la gente con hipotermia. Vio un letrero a lo lejos, inmigración prioritaria.
Era un pasillo ancho, sin cabinas, sin cristales, sin agentes sentados para sellar pasaportes. Solo una suave luz azul que trazaba un camino en el suelo, como un sendero en un sueño. Se giró hacia un oficial mexicano, desconfiada. ¿Y los pasaportes? ¿Dónde los revisan? El oficial simplemente sonrió levemente e hizo un gesto cortés con la mano. Pueden pasar directamente, no necesitan sacar nada. La frase hizo que Solveig casi soltara una risa sarcástica. Pensó que estaba tratando de consolar a gente agotada, pero detrás de ella, un pasajero tosió fuertemente y un anciano comenzó a desplomarse. No tenía derecho a discutir. Entró en el pasillo. Cámaras en el techo, alineadas como ojos que no parpadean. Había caminado solo 3 pasos cuando una pantalla lateral mostró su nombre al instante. Solveig Olsen, Noruega, acceso aprobado. Un símbolo verde apareció junto a un pequeño número. 0.3 segundos. Se detuvo en seco, como si le hubiera caído un rayo. No solo por la velocidad, sino porque sucedió sin que tuviera que rendirse ante un sistema, sin buscar en su bolso, sin presentar documentos, sin ser mirada con sospecha. Simplemente caminando, los siguientes pasajeros fluyeron como agua en un canal. Nadie tropezó, nadie fue apartado perdiendo su dignidad. Un niño en silla de ruedas pasó. Una madre con su bebé en brazos pasó. Una persona con discapacidad pasó. Era como si el sistema les dijera a todos: sé que estás cansado. No te añadiré más cargas. Solveig contuvo la respiración. El orgullo por su sistema superior se desvaneció silenciosamente. Miró su reloj. No habían pasado ni 10 minutos y todo el avión ya estaba del otro lado de inmigración, pero las sorpresas no terminaron. Cuando la puerta hacia la sala de llegadas se abrió, Solveig se encontró con un vacío frustrante. No había filas de médicos, ni equipos de rescate alineados, ni nombres siendo llamados. Nada, solo un espacio abierto y un silencio que la hizo sentir abandonada. La ira que había reprimido desde el cielo resurgió. Se giró hacia el oficial, con voz dura. ¿Así es como manejan las cosas? Mi gente está temblando de frío y aquí no hay nadie. El oficial no discutió. Miró su reloj y respondió con una brevedad tan educada que resultaba exasperante. Un momento, por favor. La frase "un momento", por favor, casi hizo estallar a Solveig, porque para ella cada segundo era un riesgo. Pero entonces, un sonido provino de un pasillo lateral, un suave zumbido de ruedas, seguido por el sonido de motores sincronizados, como una orquesta bien ensayada. Una puerta corrediza se abrió, y lo que Solveig vio detuvo en seco la ira en su pecho. Decenas de robots blancos, de la altura de la cintura de una persona, emergieron en formación. Tenían pantallas como ojos de un azul suave, y en su pecho, una palabra clara en español: colibrí. No corrían, no se movían caóticamente. Se dispersaron como gotas de agua que saben instintivamente hacia dónde fluir. Un robot se detuvo frente al anciano. Un escaneo de arriba a abajo en una fracción de segundo, y una voz suave emergió. Temperatura, 34, 2 grados Celsius. Riesgo de hipotermia. Iniciando protocolo de calor, un compartimento lateral se abrió, y una almohadilla térmica segura, una manta de aluminio y bolsas de calor fueron ofrecidas con precisión. Otro se acercó a una mujer embarazada, ofreciéndole un poncho térmico especial que distribuía el peso sin presionar el abdomen, junto con agua tibia, no demasiado caliente. Otro se agachó al nivel de los ojos de un niño pequeño y le entregó un pequeño muñeco de tela que emitía un calor suave. El niño, que sollozaba, abrazó el muñeco y se calmó, como si alguien hubiera cerrado la puerta a la tormenta en su interior. Solveig se quedó paralizada. Vio cómo los robots evaluaban a cada persona individualmente, sin generalizar, sin repartir lo mismo para todos, sino entregando exactamente lo que el cuerpo de esa persona necesitaba. Y de repente, un robot se detuvo frente a ella. Escaneó su rostro, su aliento, las yemas de sus dedos, y dijo en voz baja: temperatura, 35. 8 grados Celsius. Hipotermia leve. Por favor, beba despacio. Le ofreció una taza de algo caliente. Un aroma suave y especiado flotó, canela y piloncillo. No era dulce, no era fuerte, pero era tan cálido que se sintió como si alguien le estuviera poniendo suavemente una mano sobre el corazón. Aceptó la taza sin darse cuenta. Y lo que la sorprendió aún más que el calor fue la siguiente frase del robot:
No se caliente demasiado rápido. O podría marearse. No era la orden de una máquina. Era preocupación traducida en sonido. Solveig miró a su alrededor. 300 pasajeros, cada uno con su propio cuidador robótico. En cuestión de minutos, los rostros pálidos comenzaron a recuperar color. Los temblores disminuyeron, los llantos cesaron. El pánico general se disipó, como un nudo desatado por manos invisibles. Siempre había pensado que la compasión solo podía venir de los humanos, pero esa noche estaba viendo a un país que había infundido tanta calidez en su tecnología que funcionaba como un corazón de verdad. Cuando el equipo de robots se retiró de forma ordenada, el oficial mexicano se acercó de nuevo. Esta vez, su tono era más serio. Disculpen, los hoteles están llenos y las carreteras alrededor del aeropuerto siguen cerradas. Hemos preparado un refugio de emergencia bajo el aeropuerto. Solveig estuvo a punto de protestar, pero el agotamiento hizo que las palabras se le atascaran en la garganta. Asintió a regañadientes y los siguió a un ascensor que descendía. Las puertas se abrieron. Vio un letrero: Refugio de Bienestar Coatlicue. Y cuando otra puerta se abrió, la primera imagen que la golpeó fue un vasto suelo de piedra volcánica, vacío, sin camas de lujo, sin sofás mullidos, solo petates delgados y almohadas. El oficial dijo en voz baja: el suelo es geotérmico. Ayuda a sacar el frío desde el centro del cuerpo. Solveig sintió que la sangre le hervía. Estuvo a punto de gritar: ¿cómo se atreven a hacernos dormir en el suelo? Pero antes de que la queja saliera de su boca, escuchó su propia voz en su cabeza, clara como el cristal, la misma voz que una vez había despreciado a otros. Latinoamérica. Supongo que esto es lo mejor que pueden hacer. Y esa noche comenzó a darse cuenta de que la lección más dura la esperaba justo bajo sus pies. Solveig entró en el refugio subterráneo sintiendo que la habían degradado. Miró el vasto suelo de piedra, los delgados petates y las almohadas, y la explicación del oficial sobre el suelo geotérmico sonó en sus oídos como una excusa patética para alguien acostumbrado a hoteles de lujo y estándares europeos. Estuvo a punto de explotar de nuevo, de usar su título de jefa de cabina como un escudo, de decir: yo no nací para dormir en el suelo. Pero al girarse y ver a los pasajeros, el anciano con los labios todavía pálidos, el niño dormido con lágrimas secas en las mejillas, la mujer que abrazaba a su hijo con manos temblorosas, se tragó sus palabras. La realidad era más cruel que la dignidad. En una noche como esta, nadie ganaba siendo terco. Solo se sobrevivía aceptando. Aceptó el conjunto de algodón que le ofreció el personal, con un ligero y limpio aroma a hierbas secas. No era lujoso, pero era como si le dijeran: descansa. Se cambió con un resentimiento silencioso, sintiéndose despojada de su uniforme, de su máscara, de su autoridad. Solo quedaba un cuerpo verdaderamente agotado. Extendió el delgado petate sobre el suelo cálido. Intentó sentarse y el calor la sobresaltó. ¿A esto le llaman cómodo?, pensó con sarcasmo. Pero el agotamiento de haber enfrentado a la muerte en el aire no le dejó fuerzas para resistir más. Lentamente, se recostó. El calor atravesó la tela y llegó a su espalda al instante. Demasiado caliente, como si el suelo quisiera quemarla. Se movió, frustrada, cambiando de posición. Pero cuanto más se movía, más sentía que el calor no era agresivo como el fuego. Era un calor intencionado, como si estuviera perfectamente calibrado para alguien con el frío metido hasta los huesos. Solveig apretó los dientes, aguantando, contando sus respiraciones como cuando controlaba la situación en el avión. El primer minuto se resistió. Al quinto, empezó a acostumbrarse. Al 10º, se sorprendió, porque el calor no se quedaba en la piel. Se filtraba lentamente hacia lo más profundo, como manos invisibles derritiendo el hielo que se había formado en su interior. Cerró los ojos y por primera vez en años escuchó a su propio cuerpo y pudo sentirlo de verdad. El frío de Siberia todavía estaba alojado en su columna vertebral, una frialdad que persistía en su alma, no solo en su sangre. El suelo cálido empujaba el calor desde abajo en olas lentas. Esas olas comenzaron a romper los bloques de frío en pedazos pequeños. No dolía como una herida, sino como una liberación. Gimió suavemente sin darse cuenta, porque se sentía como si los nudos que habían estado apretados toda su vida se estuvieran desatando, uno por uno. La tensión en sus hombros, la mandíbula apretada, la rigidez en su cuello. Lo que ella consideraba profesionalismo era, en realidad,
estrés acumulado que nunca había admitido. El calor del suelo parecía decirle: los humanos no fueron creados para cargarlo todo el tiempo. A medida que pasaba el tiempo, el sudor comenzó a perlar su frente, bajando por sus sienes. Sintió como si su cuerpo estuviera expulsando el frío a través de los poros. Este no era el calor de un calefactor que te toca la cara y desaparece. Era un calor que venía de las entrañas de la tierra, un calor que llegaba al centro, a los órganos internos, un calor que ralentizaba su corazón, que disipaba su desconfianza. Y justo cuando pensaba que tenía todo bajo control, las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente. No supo cuándo empezaron. Cuando se dio cuenta, sus mejillas estaban mojadas, se cubrió el rostro, avergonzada. Era la mujer entrenada para sonreír en las crisis, para mantener la calma ante el miedo de los demás, para ser tan dura como el hielo. La llamaban la reina de hielo, pero esa noche, un simple suelo cálido bajo su espalda estaba derritiendo las murallas de una ciudad entera dentro de ella. Lloró, no por dolor, no por miedo, sino porque por primera vez estaba descansando. Lloró porque su cuerpo ya no tenía que fingir ser fuerte. Lloró porque la palabra calidez, de la que se había burlado, estaba funcionando de verdad, a través del héroe más improbable de la historia, el suelo. Cuando se calmó y pudo respirar hondo de verdad, se levantó lentamente. Su cuerpo se sentía extrañamente más ligero. Y entonces, un recuerdo la atravesó como una aguja: su maleta. Casi corrió a la sala de almacenamiento de equipaje. Cuando la puerta se abrió, la vio en un rincón. Y su mundo se detuvo de nuevo. Una rueda destrozada, la cubierta rota, un rasguño largo como una herida. Esa maleta no era un objeto cualquiera. Era lo que su madre le había dejado antes de morir. Lo único que viajaba con ella en cada vuelo, en cada etapa de su vida. Se arrodilló y la abrazó como si abrazara a un familiar. Las lágrimas que acababan de cesar volvieron, esta vez, lágrimas de pérdida. Se acabó, murmuró para sí misma. Realmente se acabó. Un oficial mexicano no la apuró, no le ofreció consuelos de manual. Se acuclilló a su lado en silencio, esperando a que dejara de sollozar, y luego dijo simplemente: hay un taller de reparación cerca. ¿Quiere que intentemos? Solveig casi se ríe con desesperanza. En Europa, centros de servicio de lujo le habían dicho que no tenía arreglo, pero ya no tenía nada que perder. Arrastró la maleta rota siguiendo al oficial. No muy lejos, un pequeño taller bajo el aeropuerto, un letrero sencillo, herramientas cubriendo las paredes, un olor a aceite y cuero viejo. Un artesano de mediana edad, con las manos ásperas, levantó la vista y miró su maleta sin desdén. Acarició el asa, pulida por el sudor de años de uso, y dijo en voz baja: el dueño quiere mucho a esta maleta, se ve que ha viajado de verdad. Esa frase detuvo a Solveig. Él no solo vio un objeto, vio el vínculo. El artesano no usó palabras elegantes. Simplemente se puso a trabajar. Quitó la rueda, midió el ángulo, revisó el equilibrio, seleccionó un trozo de cuero del color más parecido y cosió cada puntada con paciencia. Ella se sentó a observar, hipnotizada, y cuanto más miraba, más sentía que estaba viendo la misma lección del suelo cálido. La tecnología puede salvar vidas, pero la intención humana puede sanar el corazón. Y justo cuando pensaba que solo la repararía para que funcionara, el artesano limpió la maleta suavemente con un paño limpio. Ese gesto hizo que la imagen de su madre surgiera en su mente, las manos que le limpiaban la cara cuando era niña. Solveig apretó los labios, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo, pero esta vez no era derrota. Era la aceptación de que había estado equivocada toda su vida. Había pensado que el mundo tenía que ser frío para ser eficiente, duro para ser profesional. Pero esa noche, México le estaba enseñando que la verdadera fortaleza es la calidez que evita que la gente se rompa en pedazos. A la mañana siguiente, Solveig abrió los ojos lentamente en la sala de descanso bajo el aeropuerto mexicano. La luz suave del exterior se filtraba a través de una ventana, haciendo que las motas de polvo en el aire brillaran como pequeñas chispas. Respiró hondo y se sorprendió. Era una respiración verdaderamente relajada, no la de alguien que tiene que controlarlo todo constantemente. Su cuerpo estaba extrañamente ligero, como si el suelo cálido de la noche anterior hubiera derretido no solo el frío de sus huesos, sino también la tensión de su alma. Se levantó, masajeándose el cuello, y descubrió que los músculos, antes duros como cuerdas, se habían ablandado.
Las conversaciones de los pasajeros a su alrededor ya no estaban llenas de pánico. Muchos dormían profundamente, como niños después de haber llorado hasta el agotamiento. Otros se miraban con una expresión que decía, «Lo logramos de verdad». Un oficial mexicano se acercó con noticias. Las carreteras estaban reabriéndose. El traslado a los hoteles y la reprogramación de vuelos volverían a la normalidad. Solveig asintió, sin discutir, sin sarcasmo, sin la actitud de superioridad de la noche anterior. Fue a cambiarse y se puso de nuevo el uniforme de la aerolínea. Pero al mirarse en el espejo, se detuvo. El mismo uniforme que antes había sido su armadura, su estatus, su orgullo, hoy parecía una simple tela. Ya no sentía que la hiciera superior a nadie, y el silencio en su interior le permitió escuchar una voz que rara vez oía. La verdad sobre lo agotada que estaba de tener que ser perfecta durante más de una década. Tomó la maleta que el artesano le había reparado. Las ruedas, que se deslizaban como si fueran nuevas, le recordaron las sencillas palabras del hombre. Todavía le queda mucho por viajar, una sola frase. Pero era como si él hubiera reparado algo dentro de ella al mismo tiempo. Fue a una cafetería del aeropuerto, se sentó y abrió su laptop para revisar los mensajes de la sede central, como hacía por rutina. Y entonces, un correo electrónico apareció. El asunto era tan duro como una orden militar. Asisión legal urgente. Preparar declaración. Hizo clic para abrirlo, y tras leer la primera línea, su rostro se quedó helado. La sede central quería demandar al aeropuerto mexicano, alegando que alojar a los pasajeros en un refugio subterráneo era un trato inadecuado, y le ordenaban que preparara un testimonio enfatizando las dificultades, la falta de recursos y el sentimiento de haber sido violada en su dignidad. Solveig miró la pantalla y sintió que la sangre le hervía, pero esta vez no era por sentirse menospreciada. Era por la injusticia que estaba a punto de cometerse. Era por la ingratitud empaquetada en las elegantes palabras de estándar corporativo. Apoyó las manos en la mesa y cerró los ojos. Las imágenes de la noche anterior volvieron en una secuencia vívida. El momento en que ningún aeropuerto los aceptaba. El momento en que el sistema de navegación preciso de México los guió a través de la muerte hasta el aterrizaje. El momento en que los robots se dispersaron para atender primero a los más fríos, no a los más importantes. El momento en que el suelo cálido la hizo llorar como alguien que por fin recibe permiso para ser humano. El momento en que el artesano reparó la maleta de su madre con manos ásperas, pero con un corazón tan delicado como si estuviera sosteniendo los recuerdos de alguien. Todo eso era salvar vidas y reparar almas. Y la sede central quería convertirlo en algo terrible, solo porque no tenía la forma de un hotel de 5 estrellas. Solveig supo en ese instante que si guardaba silencio, se convertiría en una mentirosa, y si cooperaba, traicionaría a sus salvadores. Miró la maleta a sus pies, y fue como si su madre la estuviera mirando en silencio, no para regañarla, sino para preguntarle, ¿qué tipo de persona elegirás ser? Respiró hondo y colocó los dedos en el teclado. Empezó a escribir su respuesta, con el corazón más claro que nunca. Estimados directivos, no puedo seguir esta orden. Relató cronológicamente cómo, en la noche en que todos los demás los rechazaron, el aeropuerto mexicano fue el único que les tendió la mano. Cómo no los abandonaron, sino que gestionaron la situación con un sistema que minimizó la espera para proteger a los más vulnerables. Cómo los robots no reemplazaron a los humanos para ser fríos, sino para cuidarlos a tiempo y de forma personalizada. Cómo el suelo cálido del refugio no fue un acto de abandono, sino el uso inteligente de los recursos disponibles para recuperar un cuerpo del frío que destruye desde adentro. Como el artesano no solo reparó una maleta, sino que reparó la dignidad y los recuerdos de una extraña con gentileza. Continuó escribiendo sin detenerse, como si estuviera rompiendo las cadenas que la habían atado durante toda su carrera. Un estándar sin corazón no es un estándar, es una máquina con traje. Sabía que esta frase enfadaría a quienes la leyeran, pero ya no le importaba, porque acababa de aprender que la rectitud requiere valentía. Y en el último párrafo, escribió algo que ni ella misma creía que se atrevería a escribir. A partir de hoy, renuncio a mi puesto. No renunciaba porque odiara su trabajo. Renunciaba porque no quería ser parte de un sistema que prefería demandar a quien le salvó la vida para ganar un caso en papel. Releyó el texto una vez. Sus manos temblaban ligeramente. Y luego, presionó enviar. El pequeño sonido del correo enviado fue, en su corazón, como el estruendo de una gran puerta abriéndose. Se quedó sentada un momento, quieta,
No sintió el miedo que esperaba. Sintió un alivio inmenso, como si acabara de soltar un equipaje pesado que había cargado durante demasiado tiempo. Luego se levantó y le sonrió a un oficial mexicano que pasaba. No era la sonrisa profesional que le habían enseñado. Era la sonrisa de alguien que está verdaderamente agradecido. Caminó hacia su puerta de embarque. Miró hacia atrás, al edificio del aeropuerto que una vez fue solo un nombre en un mapa, pero que hoy era el punto de inflexión de su vida. Tocó suavemente su maleta, como si tocara la mano de su madre, como si tocara el recuerdo del suelo cálido. Y en su mente, dijo claramente: no volveré a ser la misma, porque una noche en México le enseñó que la verdadera tecnología no empequeñece a las personas, las salva. Y el verdadero profesionalismo no consiste en no llorar, sino en atreverse a defender la verdad, incluso si cuesta el puesto del que una vez estuviste más orgullosa. El avión comenzó a moverse suavemente desde su posición. El sonido de las ruedas sobre el asfalto recién asegurado era como si nada hubiera pasado. Pero Solveig sabía que su vida había cambiado para siempre. Ocupó su puesto, ajustándose el delantal por el instinto de más de una década de trabajo. Pero esta vez, sus manos no temblaban por el frío o el miedo. Temblaban por una gratitud que aún no se había desvanecido. Miró por la ventana y vio cómo el edificio del aeropuerto mexicano se alejaba. La luz del sol de la mañana reflejándose en los cristales como los ojos de alguien sonriéndole. No saludó con la mano como en las películas, solo tocó el cristal con la punta de los dedos, como si estuviera grabando un gracias en el cielo. La voz del capitán anunció los procedimientos previos al despegue. Solveig se giró para mirar a los pasajeros. Sonrió. No era la sonrisa de servicio que la compañía le había enseñado a fingir. Era una sonrisa que nacía desde adentro. La de alguien que acababa de descubrir que realmente tenía corazón. Algunos pasajeros todavía estaban pálidos, pero sus ojos ya no eran los de la desesperanza. Muchos la miraban, buscando confirmación. «Estamos a salvo, ¿verdad?» Solveig se acercó lentamente. Inclinó la cabeza ligeramente, un gesto de respeto que había absorbido la noche anterior, y dijo con una voz suave que nunca había usado con nadie: «Vamos a volver a casa sanos y salvos». La suavidad de su tono la sorprendió a ella misma. Pero una pasajera anciana le sonrió entre lágrimas y respondió: «Gracias, hija. Anoche no nos abandonaste». Solveig se quedó helada. Esa frase fue como un espejo nuevo que le reflejaba una verdad. Siempre había pensado que su trabajo era controlar las situaciones a la perfección, pero la noche anterior, el simple hecho de haber estado allí, de no haber huido, había sido más valioso que cualquier otra cosa. Quería responder: «No fui yo quien no los abandonó. Fue este aeropuerto. Fue la gente que vio a los seres humanos antes que los documentos. Fue un sistema que eligió ayudar a los débiles antes que dar explicaciones». Pero no quería convertirlo en un discurso, así que asintió levemente y dijo: «Anoche recibimos una gran ayuda del pueblo mexicano. Les debemos nuestra gratitud». La palabra gratitud hizo que muchos pasajeros guardaran silencio, como si comprendieran al unísono que lo que habían recibido no era solo conveniencia, sino una misericordia respaldada por una estructura real. El avión aceleró, el rugido de los motores resonó, y la fuerza de sustentación los despegó del suelo. Solveig sintió como si ella también se estuviera despegando de algo en su interior, despegándose del orgullo que la había aferrado, despegándose de las enseñanzas que le hicieron creer que un mundo avanzado tenía que ser frío y rígido. Revisó los pasillos en silencio. Su mirada, su postura, todo había cambiado. Ahora veía a cada persona como un ser humano, no como un número de pasajero. Se detuvo junto a un niño que abrazaba una pequeña almohada con fuerza. La madre del niño juntó las manos en un gesto de agradecimiento. Solveig negó rápidamente con la cabeza, como diciendo: «No me lo agradezcas a mí». Se inclinó y le dijo en voz baja al niño: «Fuiste muy valiente anoche». El niño la miró y esbozó una pequeña sonrisa, como si su pequeño corazón por fin creyera que el mundo seguía siendo un lugar seguro. Fue a la parte trasera, abrió su compartimento personal y sacó su propia maleta, solo para tocarla suavemente. Las ruedas fluidas y las costuras firmes no eran solo una reparación, eran un símbolo de que lo que el mundo quería desechar, algunas personas en algún país estaban dispuestas a agacharse y recoger. Pensó en su madre, en el único objeto que la mantenía anclada en su vida de vuelos, y entendió. Devolver esa gratitud no se trataba de decir palabras bonitas o publicar un elogio en redes sociales. Se trataba de cambiar tu forma de vivir para estar a la altura de lo que habías recibido. Volvió a su asiento.
Sacó un pequeño cuaderno y escribió una frase con una caligrafía más firme que nunca. A partir de hoy, la tecnología debe tener calidez. Y la calidez debe tener un sistema. No sabía por dónde empezar, pero al menos sabía que no volvería a ser la misma persona. Contaría esta historia, no para alardear de haber sobrevivido, sino para recordarle a todo un sistema que, en una crisis, lo que salva a los humanos no son los discursos elegantes, ni los rechazos para proteger una imagen. Es la responsabilidad por la vida que tienes delante. Empezó a imaginarse su futuro. Quizás ya no como la estricta jefa de cabina, sino como alguien que enseña a las nuevas generaciones de tripulantes a entender el concepto de calidez sin que entre en conflicto con el profesionalismo. Porque la verdadera calidez no es un desorden sentimental, es la preparación de un sistema que permite que la bondad sea efectiva. El avión ascendió por encima de las nubes. La luz del sol golpeó las alas, creando una línea dorada. Solveig miró hacia afuera y se rió en voz baja. No era una risa de burla, sino una risa hacia su yo del pasado, que había creído erróneamente que el progreso era sinónimo de frialdad. Murmuró a la ventana, como si hablara con el aeropuerto que se alejaba cada vez más. Gracias, por no enseñarme con palabras, sino con hechos. Y volvió a su trabajo, con la misma postura impecable, pero con un corazón completamente nuevo. Y en ese instante, comprendió la última lección de la noche anterior con una claridad absoluta. México no solo había ayudado a un avión a aterrizar, había ayudado a una persona a descender de su propio orgullo, de forma segura. Cuando el avión aterrizó en Europa, el sonido de las ruedas contra la pista fue más suave que nunca. Pero Solveig sintió como si algo pesado cayera en su pecho. Siempre había pensado que llegar a casa era el fin de la tensión. Sin embargo, esa mañana era el comienzo de la decisión más difícil de su vida. Atravesó la terminal de pasajeros con la misma compostura entrenada. Hombros rectos, espalda erguida, sonrisa estándar. Pero por dentro, nada era igual. Era como si la mitad de su corazón se hubiera quedado en ese suelo cálido del aeropuerto mexicano. Al llegar a la sala de tripulación, encendió su teléfono. Vio una avalancha de correos electrónicos de la sede central. Los asuntos eran tan afilados como cuchillos. Acción urgente, preparar testimonio. Abrió uno y la primera frase le heló la sangre. La sede central ordenaba al equipo legal preparar una demanda contra el aeropuerto mexicano, alegando un trato inadecuado por alojar a los pasajeros en un refugio tipo spa subterráneo. Le ordenaban a ele que enfatizara as dificuldades, minimizara o papel do sistema automatizado Y, evitara mencionar el cuidado individualizado. Cada palabra era un lenguaje de negocios educado pero brutal, que la obligaba a traicionar la verdad. Solveig se sentó allí, inmóvil, durante mucho tiempo. Aún podía oír en su mente las respiraciones de los pasajeros de la noche anterior. El sonido del niño que dejó de llorar cuando recibió el muñeco cálido. El del anciano cuyos temblores se calmaron. El de las ruedas de la maleta de su madre, que volvían a deslizarse gracias a las manos de un artesano mexicano. Y por encima de todo, la frase que más le había calado: no los abandonaremos. No era solo un mensaje de un sistema, era el juramento de un país que ni siquiera la conocía. Solveig supo al instante que si seguía esa orden, no solo estaría mintiendo ante un tribunal, estaría mintiéndole a 300 vidas y a su propio corazón. Respondió brevemente: recibido, y se levantó para ir a la reunión a la que había sido convocada. La sala de juntas de la sede central era tan fría que parecía diseñada para que la gente hablara menos. Una larga mesa brillante, botellas de agua perfectamente alineadas, directivos sentados como una muralla. El equipo legal proyectaba diapositivas con las palabras riesgo de imagen y compensación por daños. Solveig miraba los números en la pantalla y oía la misma frase una y otra vez. Debemos proteger la marca. Debemos hacer que los pasajeros sientan que fuimos víctimas. Debemos ganar. Nadie dijo gracias. Nadie dijo vidas. Escuchó hasta que un abogado se giró hacia ella y le preguntó, con un tono como si estuviera hablando del tiempo: ¿está preparada para confirmar que recibió un trato inhumano? Esa frase hizo que Solveig sonriera. No era una sonrisa de alegría, sino la de alguien que ve la verdad tan claramente que ya no tiene miedo. Respiró hondo y dijo, con una voz calmada pero firme: no puedo confirmarlo, porque no es verdad. La sala se quedó en silencio, como si le hubieran succionado el aire. Un directivo frunció el ceño. Solveig continuó, sin levantar la voz:
no como una queja, sino como un acto para devolverle la dignidad a la verdad. Esa noche, el aeropuerto mexicano nos ayudó, tanto su sistema como su gente. Nunca nos abandonaron. No nos escondieron en un sótano para hacernos sufrir. Nos llevaron al lugar más cálido que tenían en una noche en que las carreteras estaban cerradas. Los hoteles llenos y la temperatura era peligrosa. Nos dieron un calor que llegaba hasta los huesos, no un calor falso. Y cuidaron de los pasajeros de forma individual, con una rapidez y una compasión que no he visto en ningún otro lugar. El abogado intentó interrumpir, diciendo que no cumplía con los estándares europeos. Solveig se giró hacia él y respondió lentamente. Un estándar que salva vidas es un estándar del que se debe aprender, no uno que se deba demandar. Sus palabras congelaron las expresiones de muchos. Un directivo empezó a hablar de deber y lealtad. Solveig asintió, como si escuchara, y luego colocó un sobre en la mesa con delicadeza. Si la lealtad significa distorsionar la verdad, entonces no puedo hacerlo. Abrió el sobre. Era su carta de renuncia, que había impreso esa mañana. Ya había tomado la decisión. Renuncio, con efecto inmediato. Un murmullo recorrió la sala. Un directivo le preguntó si lo había pensado bien. Solveig simplemente respondió. Lo pensé bien desde la noche en que los mexicanos nos tendieron la mano sin preguntar quiénes éramos, y salió de la sala de juntas sin mirar atrás, sintiendo como si por fin hubiera soltado el equipaje pesado que había cargado durante más de una década. Pero su historia no terminó con su renuncia. Solveig fue al centro de formación de tripulantes de la compañía, a una sesión que ya tenía programada. Miró a los aspirantes, sentados en filas con la misma mirada ilusionada que ella tuvo una vez. No habló del litigio, no habló de los directivos. Habló de una sola cosa: el profesionalismo que no es frío. Les contó que la mejor tecnología no es la que hace que la gente se sienta pequeña, sino la que hace que se sienta cuidada. Les dijo que un sistema fuerte debe tener un corazón, y un buen corazón debe estar respaldado por un sistema. Terminó con una frase que silenció la sala. El día en que nos sentimos más orgullosos de la grandeza de nuestro sistema es a menudo el día en que dejamos de ver a la persona que tiene frío justo delante de nosotros. Después de la charla, volvió a casa, abrió su computadora y escribió otra carta. No para un tribunal, sino para el equipo del aeropuerto mexicano. Les dio las gracias de forma directa y prometió que contaría su historia correctamente, para que la calidez de ellos no se perdiera en la frialdad de los documentos legales. Miró la maleta de su madre, de pie junto a la puerta. Las ruedas giraban suavemente, como si le dijeran, «Sigue adelante». Solveig sonrió para sus adentros. No sentía que hubiera perdido, sentía que estaba empezando de nuevo, porque al final había elegido vivir como alguien que no abandona la verdad, igual que México no la abandonó a ella en aquella noche. Después de su renuncia, la vida de Solveig no se calmó como esperaba. Fue como una gran ola que se levanta lentamente antes de estrellarse contra la orilla. Su teléfono no dejaba de sonar. Números desconocidos, mensajes de gente que no conocía. Algunos eran periodistas, otros, de su antigua empresa, hablaban con una voz educada pero dura como el acero. No dejes que esto se magnifique. Ten cuidado con lo que dices. Sigues vinculada por acuerdos de confidencialidad. Solveig escuchaba y colgaba sin discutir. No quería luchar con gritos. Quería luchar con la verdad. Pero lo que realmente la conmovió fue la primera llamada de un pasajero de aquella noche. Un hombre de mediana edad, que recordaba haber estado agarrando la mano de su esposa, convencido de que no sobrevivirían. Dijo una sola frase que la dejó sin aliento. Yo y muchos otros seremos testigos a su favor. México nos ayudó. No permitiremos que nadie convierta un acto de bondad en un caso judicial. La palabra bondad fue dicha con un torpe acento europeo, pero sonó tan firme como un juramento. Y luego llegaron más mensajes, como una lluvia tras la tormenta. Listas de pasajeros dispuestos a firmar declaraciones. Mensajes de la madre del niño, diciendo: «Mi hijo dejó de llorar por un pequeño gesto que los mexicanos tuvieron». Una foto de una maleta reparada, con la leyenda: «Algunas cosas merecen ser reparadas, no desechadas». Solveig leyó cada uno, en silencio, durante mucho tiempo. Las lágrimas no eran de tristeza, sino porque se dio cuenta de que no estaba sola. Pero la verdad nunca viaja sola sin que alguien intente encerrarla. Al día siguiente, comenzaron a circular rumores en la industria. La compañía se preparaba para tomar medidas contra la ex jefa de cabina
que había arruinado su estrategia legal. Alguien le envió un mensaje de advertencia. Podrían demandarla por violar la confidencialidad o dañar la imagen de la empresa. Solveig, sentada en la pequeña mesa de su apartamento, releyó su antiguo contrato, las páginas de prohibiciones, y se rió en voz baja. Antes creía que las reglas hacían el mundo más seguro. Ahora veía su lado oscuro, reglas usadas para silenciar a la gente. Esa noche, un breve video publicado por un pasajero se convirtió en la chispa. Lo contó sin dramatismo, sin siquiera nombrar a la aerolínea. Simplemente relató cómo una noche fueron rechazados en muchos lugares, pero México no los rechazó. Y cómo vio un sistema que cuidaba a la gente con frío de forma individual. En pocas horas, un hashtag en español se volvió tendencia. Las palabras calidez con sistema aparecieron juntas. La gente no discutía sobre quién era superior. Hablaban de algo más importante: la actitud de un país hacia la vida humana. Los periodistas llamaban a Solveig con más frecuencia. Ella los rechazó varias veces. No quería que la historia se convirtiera en una guerra de palabras. Sin embargo, cuando un programa de noticias sugirió que el aeropuerto mexicano simplemente tuvo suerte y que los extranjeros estaban exagerando, Solveig supo que si guardaba silencio, la verdad se convertiría en un cuento de hadas distorsionado. Así que aceptó una única y breve entrevista. No atacó a su antigua empresa. No comparó países. Simplemente expuso los hechos. Y dijo claramente: lo que vi fue tecnología cálida, no para presumir, sino para ayudar. Y se detuvo, sin añadir leña al fuego. El resultado fue más contundente de lo que esperaba. La compañía le envió una carta de advertencia formal, amenazando con acciones legales si continuaba generando percepciones erróneas. Solveig leyó la carta hasta el final, la dejó sobre la mesa y miró la maleta de su madre. Tocó la costura firme, como un hilo que unía corazones, y se dijo en voz baja: si la verdad tiene un precio, lo pagaré. Mientras Europa se enfriaba con documentos, México le envió calor en silencio, a través de un correo electrónico del equipo de coordinación del aeropuerto y voluntarios de rescate. El mensaje era breve, sin publicidad, sin alardes, solo una invitación educada para que volviera a reunirse con el equipo que los ayudó esa noche para recibir un agradecimiento de algunos pasajeros mexicanos que habían seguido la noticia y para participar en un pequeño seminario sobre gestión de emergencias internacionales. Solveig lo leyó y su corazón latió con fuerza. No quería volver para ser importante. Quería volver para inclinar la cabeza en la dirección correcta, ante la gente que la había ayudado sin pedir nada a cambio. Semanas después, bajó de un avión en la Ciudad de México. Esta vez, no como jefa de cabina, no como representante de una empresa, sino como una mujer con el corazón lleno de gratitud. Entró en la terminal, vio los letreros en español, a la gente caminando rápido pero sin empujar, saludándose con una naturalidad que era parte de la vida cotidiana. Y Solveig sintió algo extraño. El lugar que le había salvado la vida no intentaba hacerse el héroe. El equipo la llevó a una pequeña sala, la misma que había sido el centro de coordinación esa noche. Vio los rostros que recordaba por sus sonrisas tranquilas. Vio a los voluntarios que habían cargado cajas de mantas. Vio al artesano, con la camisa manchada como siempre, pero con la misma mirada cálida. Solveig juntó las manos en un gesto de respeto que había practicado en silencio, e inclinó la cabeza, más de lo que la etiqueta exigía. Porque no era etiqueta, era el reconocimiento de que se había equivocado. No dio un largo discurso. Solo dijo: esa noche, ustedes no solo repararon la rueda de una maleta, repararon mi corazón. Sacó su cuaderno y lo abrió en la página que había escrito el día que renunció. La tecnología debe tener calidez, y la calidez debe tener un sistema. Les dijo que, a partir de ese día, comenzaría un nuevo trabajo. No por fama, sino para que la industria de la aviación aprendiera que ayudar a la gente no debería ser valorado como un daño. Organizaría pequeños talleres para tripulaciones y aeropuertos en Europa sobre el cuidado de pasajeros en condiciones de frío extremo y shock. Usaría la historia de esa noche como caso de estudio, y lo llamaría el protocolo de calidez tecnológica, para enfatizar que la calidez no es una emoción aleatoria, sino algo que se puede diseñar, entrenar y ejecutar. Cuando salió del aeropuerto mexicano de nuevo, la luz del sol golpeó su maleta, proyectando una larga sombra en el suelo.
Solveig supo con certeza que su vida no sería fácil, pero ya no tenía miedo, porque no caminaba para vencer a nadie, caminaba para no abandonar la verdad. Y en su cabeza, una frase resonaba tan clara como un anuncio de despegue, la lección que México le enseñó con acciones. La grandeza de una nación no se mide por sus rascacielos o su dinero, sino por sí. Cuando hay alguien con frío en tu puerta, ¿la abres o no? Solveig salió lentamente de la terminal de pasajeros. El calor de la Ciudad de México no la agobió. Al contrario, fue como si el sol confirmara algo. Todavía estaba viva, y esta vida merecía ser vivida a la altura de la gratitud recibida. Se detuvo a mirar el suelo brillante del pasillo, y recordó el suelo cálido del subsuelo, ese que había despreciado por falta de estándar, pero que había derretido el hielo de sus huesos y la rigidez de su corazón. Acarició suavemente la rueda de la maleta de su madre. La rueda que, una vez rota, ahora giraba suavemente, como diciendo que algunas cosas, incluidas las personas y las creencias, no deben ser desechadas si aún pueden ser reparadas. Respiró hondo y se dijo a sí misma, como un juramento: no volveré a usar mi competencia para vencer a nadie. La usaré para no abandonar a nadie. A partir de ese día, llevaría la historia de la noche en que México le abrió la puerta a un extraño a cada sala de formación, a cada aeropuerto, a cada país, para que el mundo recordara que la mejor tecnología es la que tiene corazón. Si esta historia te ha conmovido, por favor, recuerda una cosa. El verdadero orgullo no reside en la frialdad, sino en la compasión que funciona de verdad. Y si alguna vez has recibido un acto de bondad de un extraño, compártelo en los comentarios. Y no olvides seguirnos, para que esta calidez siga viajando.